Bienvenidos una vez más. Hoy nuestra clase teórica va a ser sobre Piaget. Vamos a ver desarrollo cognitivo para la unidad 3. Así que bueno, los invito a que se pongan cómodos y que hagamos este pequeño recorrido y este viaje juntos. Bien, ya estábamos orientados, acuérdense, estamos en psicología del desarrollo, estábamos orientados. Habíamos terminado con Vygotsky y habíamos empezado a plantear algunas cuestiones piagetianas. Hoy lo que vamos a ver particularmente vamos a ver qué significa, digamos, primero que estudió Piaget, ¿no? Con esta teoría. Su teoría tiene que ver con el desarrollo cognitivo de las personas. Este desarrollo cognitivo, lo que vamos a hacer primero, vamos a ir formalizando distintos estadios. Él dividió al desarrollo cognitivo en, digamos, que el ser humano iba adquiriendo desde cierta dificultad progresiva, iba pasando por ciertas estructuras que se iban modificando, se iban haciendo cada vez más complejas, que es lo que llamamos estadios, que son estructuras, ¿no? O conjuntos, ¿no? Desde lo más concreto a lo más abstracto, desde lo operatorio, lo práctico, lo observable, hacia lo simbólico, hacia el lenguaje, hacia lo complejo, hacia lo representacional. Esa básicamente es su teoría. En esta teoría del desarrollo cognitivo, vamos a refrescar un poco. Ya habíamos visto que Piaget era un biólogo suizo y en realidad su teoría también hay como una conjunción, digamos, entre el desarrollo madurativo y biológico del ser humano, ¿sí? Y también el ambiente que lo rodea. Pero Piaget le va a poner mucho más significación y más sentido a este atravesamiento por los estadios, a este pasaje por los estadios, digamos, y que van a conseguir los estadios con con algunas etapas, con ciertas etapas evolutivas, que eso lo vamos a ir viendo. Y más o menos es como que coincide que la mayoría de las personas atraviesa por estos estadios, son básicamente universales, entonces le pone más el acento en cómo traducir qué es la inteligencia, digamos, en dar un sentido de la inteligencia y de lo cognitivo. Eso fue lo que rompió en realidad en su época y con un montón de investigaciones. Él realizó investigaciones durante 50 años a niños, a bebés, y le interesaba obviamente ver las interacciones, los juegos, y de ahí abstraer esta teoría. Bueno, vamos a comenzar primero viendo los estadios. Ya dijimos que eran estas estructuras, ¿no? Estas estructuras dinámicas, pero que también tienen un sentido en sí mismos que es donde suceden, digamos, están relacionadas unas con otras. Estos estadios tienen un orden jerárquico y una progresión. Sin embargo, dentro de cada estadio se van sucediendo como ciertas, no solo conductas, sino maneras de abordar los problemas, digamos, que va tratando de sortear el ser humano desde que es bebé y es recién nacido, desde sus más tiernos y escasos meses hasta que es un adulto. ¿Sí? Entonces, esta forma de sortear los problemas desde el inicio, desde, digamos, el bebé más prematuro, va a tener también ciertas condiciones y ciertas limitaciones cada estadio y cada estadio va a consistir también en que se lleven a cabo y se desarrollen determinados esquemas, ¿sí? Bien, ya habíamos hablado anteriormente de los esquemas, ya habíamos dicho también que eran ciertas formas automatizadas también de resolver problemas y que el sujeto ya las tenía incorporadas. Habíamos hablado también de qué manera incorporaba y producía nuevos esquemas.
Habíamos charlado también acerca de los procesos de asimilación, de acomodación y de equilibración, ¿sí? Y estos también van a estar muy presentes, pero vamos a hablar a un nivel más macro, ¿sí? Vamos a comenzar por nombrar a los estadios, ¿sí? Piaget, el primer estadio en realidad él lo que hace es caracterizar un poco antes de los estadios a lo que son las conductas reflejo. Las conductas reflejo también las habíamos visto en el video, en la clase anterior. Eran estas conductas que le servían al ser humano desde un primer inicio de su historia vital, digamos desde el nacimiento, hacia el primer mes. En realidad eran como una especie de acciones automáticas bastante rudimentarias, como ya habíamos hablado, del reflejo de prensión, del reflejo de succión. Hay otros reflejos que son el de muñeca japonesa y otros que también los pueden buscar y los pueden mirar. Estos reflejos le sirven al ser humano, ya dijimos, para hacer como una primera adaptación al mundo donde ha llegado, es decir, todavía el bebé está muy desvalido para poder diferenciar que él es un ser, digamos, y que está él como toda su complejidad, su corporeidad, su mentalidad y el mundo circundante o lo que el contexto que lo rodea es el afuera o es lo externo. Todavía acá está todo muy pegadito y no hay límites entre yo y no yo. Entonces, como todo está muy amalgamado todavía porque recién nace ese bebé y recién sale de la panza de su mamá, lo que podemos decir es que estos reflejos lo ayudan un poquito a adaptarse a un primer intercambio con ese contexto. Bien, esto tiene que ver los reflejos. Ya dijimos que los reflejos después se van complejizando. En realidad es como que le ceden, digamos, su territorio a los esquemas y esos esquemas se van complejizando. Y también al primer estadio que nos habla Piaget, que es el estadio sensorio-motor. Este estadio va también desde luego de los reflejos, desde los 0 años hasta los 24 meses o 2 años, donde el niño en este periodo sensorio-motriz o sensorio-motor lo que empieza a hacer, empieza a interactuar con el mundo. Estas interacciones, ¿sí? Lo que vemos también es que termina o culmina este estadio con cierta inteligencia práctica. Pensemos que hay muchos avances y muchos logros también y una maduración biológica muy fuerte. Aparece la bipedestración, obviamente, el sostén de la cabeza, en que el niño se pueda sentar, en que va complejizando todo el tema de la pinza, de su prensión, ¿sí? Va adquiriendo también pequeños sonidos rudimentarios, aprende a comer. Entonces es muy importante saber que en este estadio sensoriomotor aparece esta inteligencia más bien práctica, ¿no? Aparece una interacción con el mundo y esta interacción, es decir, empieza lo que el concepto más importante de este periodo es la permanencia de objeto o, como lo habrán escuchado también, la noción de objeto permanente. Esta permanencia del objeto es cuando el bebé empieza, digamos, a jugar, por ejemplo, a lo que se llama el peekaboo, aparecer y desaparecer, a decir acá está, a levantar la sabanita y que un adulto se descubra la cara y como que aparezca. Toda esta cuestión también tiene que ver con hacer, no sé, algún truco de magia y que el bebé se sorprenda, con hacer y desaparecer. Hacemos que desaparecen los objetos porque los escondemos debajo de una sabanita, por ejemplo, o debajo de la mesa. Bueno, ese concepto, esa noción de objeto permanente va a hacer que el niño empiece a identificar que aunque el objeto se esconda o salga del plano visual, no se fue de la realidad, digamos. El objeto permanece allí en su materialidad, ¿no? Entonces,
Esto es importante porque este concepto le va a permitir al bebé empezar a establecer también medios y fines, también cierta temporalidad entre pasado, presente y futuro, y también empezar a establecer, digamos, como ciertas cuestiones ligadas a lo temporoespacial, ¿no? A la espacialidad, a poder, por ejemplo, diferenciar entre medios y fines, por ejemplo, poder tomar un objeto a través de otro, usando otro como herramienta. Entonces, digamos, para alcanzar otra cosa y empezar un poco como a hacer más laxo todo el tema de la atención también, el tema, empieza a jugar también el tema de la memoria. Entonces empiezan a activar todos estos esquemas, estas cuestiones cognitivas, ¿sí? Que se van a ir complejizando. Pero bueno, sabemos que termina este estadio o este periodo con lo que es una inteligencia práctica del niño y con esta noción de permanencia del objeto, ¿sí? Muy bien. Seguimos. También, bueno, aparecen, solo las voy a nombrar, así ustedes las pueden leer en la lectura. Dentro de este estadio hay dos subperiodos que son las reacciones circulares primarias y las reacciones circulares secundarias, que es, digamos, previo a la noción de objeto permanente, aparecen estas reacciones circulares primarias, que son esquemas, ¿no? Que es como empiezan se llaman circulares porque el niño son acciones que las repite una y otra vez y le generan cierto gusto y cierto placer. Por ejemplo, en las reacciones circulares primarias tienen que ver, por ejemplo, con chupar algo, con llevarse algo a la boca, con, por ejemplo, apretar algo. En general tienen que ver con su propio cuerpo. Empieza a tomar su propio cuerpo como juguete, ¿sí? A chuparse los dedos, las manos, a agarrarse los pies, ¿sí? A rolar o a girar. Y eso lo va haciendo, digamos, con cierta repetición y eso también le trae cierto gusto, ¿sí? Y le es una actividad placentera. Entonces la repite y la repite y la repite. Después pasamos a las reacciones circulares secundarias que tienen que ver ya con objetos, es decir, el agitar un sonajero, ver que hace ruido y que le guste ese sonido, ¿sí? Que las primeras, digamos, las primarias son entre el primer mes y los 4 meses, por eso todavía no hablamos, perdón, de rolar, sino esto de chuparse en general partes de su cuerpo, y las reacciones circulares secundarias van a partir de los 8 meses hasta los 12, hasta el primer año. Y ahí es cuando empieza a también, son las primeras conductas para distinguir medios de fines, es decir, de utilizar objetos que les sirvan para alcanzar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tirar de una manta para que arrastre algún objeto que él quiere alcanzar, ¿sí? Tirar una pelota para pegarle a tal juguete, ¿sí? Entonces aparecen con estas como actitudes que empieza a tener el niño, aparecen estos gestos intencionales y esto es lo que también esta actividad intencional, una actividad un poco más organizada, ¿sí? Va a aparecer esta cuestión de el antes y el después, ¿sí? Y de las relaciones causales entre sujeto y objeto. Si tiro tal cosa, va a suceder tal otra. Bien. Bien, luego pasamos al estadio, ¿sí? Al estadio de las operaciones concretas o lo que llamamos el operatorio concreto, donde dentro de este estadio, que es más complejo que el anterior, ¿sí? Que el sensoriomotor, el niño ya cuenta con una edad más avanzada, en este caso el sensoriomotor termina alrededor de los 2 años, es cuando el niño ya se hace deambulador, digamos, ya está adquirida la bipedestración, empieza, digamos, a partir de esta inteligencia práctica y esta orientación hacia el mundo, ¿no? Entre los 2 y los 6 o los 7 años, piensen que es la etapa de jardín de infantes,
y es en esta etapa donde se ponen en juego un montón de cuestiones prácticas, es decir, la inteligencia del niño en esta etapa va a pasar por contrastar cosas, hacer interrelacionar, por ejemplo, objetos. Y acá vamos a tomar muy en cuenta el tema del juego. Acá también aparece, digamos, el juego como un gran promotor de este descubrimiento de la inteligencia que tiene el niño, ¿sí? Porque también va a realizar y va a complejizar su juego, desde el juego más exploratorio así hacia el juego más simbólico, ¿no? Pasando por, digamos, desde el juego exploratorio, después el juego asociativo, que lo va a poder imitar a alguien, va a poder construir algo con alguien sin tener tanta interacción. Bueno, no importa, distintos tipos de juegos que se van a ir complejizando hasta llegar a este juego de roles o juegos simbólicos, ¿sí? Recordemos que vamos desde lo menos abstracto a lo más abstracto, de lo más concreto, ¿sí? Lo real y lo tangible, a lo más abstracto, que en este caso y en el concepto más importante de esta etapa es la adquisición del lenguaje, ¿sí? Y el uso de este lenguaje. Bien, tenemos dos subperíodos dentro de este estadio, el preoperatorio y el otro subestadio, que es el operatorio concreto o operatorio concreto, digamos, propiamente dicho. En el preoperatorio aparece una inteligencia también preoperatoria, una inteligencia más bien intuitiva, que esto va a ser que dure toda la etapa del jardín, desde los 2 hasta los 6 años, es decir, desde que el niño entra al jardín de infantes hasta que finaliza cuando ingresa a primer grado. Y lo que va a hacer el niño acá va a tomar el lenguaje y va a utilizar el lenguaje dentro de sus juegos para tratar de ponerse a explicar ciertas nociones, ¿sí? Va a usar el lenguaje como vehículo, no solo lo verbal, sino también va a usar el dibujo para representar, digamos, o para, digamos, para en este juego poner en otro plano todo este juego, ¿sí? O todo lo directo o cómo él se está relacionando con el mundo. Y esto pasa, obviamente, que empieza a dar cuenta también de sus propias representaciones, ¿sí? Tiene que ver, digamos, acá empieza a tomar forma el lenguaje como un instrumento, ¿sí? Un instrumento que le va a ayudar al niño a expresarse, ¿sí? Y obviamente habíamos hablado antes con Vygotsky de la función semiótica, no sé si se acuerdan del proceso de la función semiótica en Vygotsky, que era esto de internalizar, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde lo externo, que el niño pudiera internalizar y poder transformar lo concreto en algo abstracto, ¿sí? En representaciones. Bien, esta capacidad después va a empezar como un proceso de síntesis también con el lenguaje, con lo nominativo, con el hecho de nominar, de nombrar, ¿no? Los objetos, de pedir, de tener toda esta intencionalidad, ¿no? De dirigirse a otros y de utilizar el lenguaje en su sentido más pragmático, ¿sí? Y más práctico. Lo va a hacer a través del plano verbal, lo va a hacer también, se va a expresar a través del dibujo, ¿sí? Y también, para finalizar este preoperatorio, con el juego cada vez más simbólico, ¿no? Primero más exploratorio, de descubrir, después imitativo, hasta llegar a un juego simbólico, donde haya menos reglas, donde haya más libertades, donde se ponga en juego a través de ciertos roles. Ya habíamos visto con Vygotsky esta cuestión de los roles sociales, de representar roles sociales, y el juego simbólico en realidad primeramente se basa en hacer que una cosa sea otra, es decir, juego a que el palo de escoba es,
digamos, mi caballo y yo soy un cowboy, ¿sí? O soy el llanero solitario. Entonces, ese palo de escoba también puede ser la escoba de una bruja. Entonces, o hacemos que tomamos el té y hacemos que sorbemos de una pequeña taza. Todo eso es un juego simbólico, hacer como si algo representara otra cosa. Muy bien, estábamos finalizando entonces esta inteligencia preoperatoria hasta los 6 años, más o menos, y aquí en este subestadio vamos a poder ver que el niño empieza a expresar sus teorías mediante, digamos, la estructura en la que se basa este subestadio, tiene que ver, por ejemplo, con teorías que tienen que ver con el tipo de pensamiento que se le juega al niño en esta subetapa. Es un pensamiento, por ejemplo, se le ha puesto como diferentes nombres a este pensamiento. Es un pensamiento que es claramente está centrado, de centración en su propia persona, donde todavía no puede distinguir lo objetivo de lo subjetivo, ¿sí? Por ahí los fenómenos psicológicos de los físicos, ¿sí? Su propia realidad de la realidad externa. Entonces le van confundiendo y va empezando a elaborar teorías y explicaciones que, por ejemplo, tienen que ver con conceptos de artificialismo, ¿sí? En pensar que todos los fenómenos, por ejemplo, no sé, decir Dios está llorando, porque todos los fenómenos externos tienen que ver con una creación del hombre, o, no sé, por ejemplo, o nada, los productos comestibles, que también, de dónde vienen, digamos que todas las fuentes son como creadas o generadas por el hombre. También tiene que ver un tipo de pensamiento, no solo artificialista, sino es decir, el animismo significa que el niño cree que todo tiene vida animada, es decir, la mesa me pateó, decir, por ejemplo, y otorgarle atributos psicológicos o humanos, ¿sí? A los objetos, ¿no? Que todo tiene una vida animada. O, no sé, la silla se quebró la pata y le duele, cosas así vamos a encontrar dentro de las verbalizaciones de los niños en esta etapa, ¿no? Y también el hecho de no poder distinguir esta cuestión del objetivo y lo subjetivo. Muy bien, después, dentro de lo que es el pensamiento ya preoperatorio, que también es un pensamiento intuitivo, también va a poner en juego cierta centración o cierto egocentrismo intelectual, es decir, que todo va a pasar por sí mismo, ¿sí? El niño va a tomar, digamos, de la realidad, va a poder leer la realidad desde su mera percepción inmediata, es decir, iba a tomar esto como absoluto, ¿sí? Y no va a poder todavía adoptar otra perspectiva que no sea la propia. Sí va a poder ver la de los demás, pero todavía no puede como compartir otra visión que no sea la suya. ¿Sí? En esto vamos a ver niños que son muy fuertes con sus opiniones, ¿sí? Por más que a veces nos parezcan ideas algo locas, ¿sí? O tiradas de los pelos, sino que todo lo va a remitir a sí mismo. También en esto va a haber como una ausencia entre ciertas relaciones causales lógicas y temporales, todavía va a haber cierta laxitud con eso, y no va a poder dar cuenta, ¿no? De las relaciones causales o temporales de una manera recontralógica, ¿sí? Y también la característica pura de esta etapa es la ausencia de reciprocidad o de esta cuestión de lo inverso, ¿sí? De tomar, digamos como el reverso de las cosas, ¿sí? Es que el niño en esta etapa como que no puede resolver en dos direcciones diferentes lo mismo. Sí, es decir, no hay
esta reciprocidad. Bien, todavía entonces dijimos que todavía es incapaz para coordinar distintas perspectivas, que su pensamiento está muy centrado, ¿no?, en sí mismo. Todavía le cuesta ejecutar una acción en dos sentidos diferentes, ¿sí? No posee la capacidad de realizar todavía operaciones mentales, sino que todavía le cuesta lo abstracto y todavía está muy pegado a lo inmediato, a lo perceptivo, ¿sí? Y entonces, acá lo que vamos a poder ver es, bueno, una cantidad de juegos impresionantes, como sucede en el jardín de infantes, que ustedes los van a poder llevar a cabo y van a poder empezar a entender cómo, siendo profesores de educación física, solo con charlar con un niño pequeño de jardín van a poder empezar a contrastar estas teorías de cómo explican las cosas también, cómo preguntan, pueden llegar a preguntarles a los 4 o 5 años, desde qué es un juez, qué son los jueces, mamá, qué son los jueces, qué son los cables, por ejemplo, de qué está hecha una sandía, si tal cosa es una fruta o una verdura, un montón de preguntas que tienen que ver con el funcionamiento del mundo que nos rodea. Y ahí van a empezar también a armar teorías con lo que ellos saben, lo que poseen, y todo el tiempo van a ser juegos que está bueno que los puedan contrastar con la realidad, ¿no? Porque son edades donde hay mucho sentido de la sorpresa, si alucinan con, es un pensamiento también intuitivo y mágico, de esto sucede por arte de magia. Entonces, todas estas cuestiones que aparezcan en los juegos, de lo instantáneo, de lo espontáneo, de lo que surge, lo van a tomar ellos con mucha, digamos, con mucha capacidad de adaptación y esto los va a motivar para poder entrar en ese plano de creerse el juego, ¿no? Y también los va a motivar a poder jugar a algo que entiendan, que comprendan, que le puedan explicar a otros. Van a poder ver reacciones de disfrute muy espontáneas y muy lindas. Y también van a empezar a ver cómo, si empiezan a complejizar ciertas partes de un juego, los chicos pueden tomarlas, pueden ir resolviéndolas o no. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos, que ya se hizo bastante largo este video, entonces nos quedamos en los primeros estadios. Ya dijimos en el sensorio motor, explicamos el sensorio motor, explicamos también las reacciones circulares primarias, secundarias, explicamos la antesala, que eran los reflejos, y también vimos el estadio de las operaciones, el operatorio concreto, ¿no? Y sus subestadios, la inteligencia preoperatoria y el pensamiento preoperatorio propiamente dicho. Bueno, nos quedamos hasta acá con este video y no se pierdan la segunda parte donde vamos a hablar, hablamos del preoperatorio. En el siguiente, dentro del operatorio concreto, vimos el subestadio de la inteligencia preoperatoria y el pensamiento preoperatorio. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a seguir desde los 6 años hasta los 12 con el operatorio concreto. Después vamos a ver el estadio de las operaciones formales. Y por último, en el siguiente video vamos a definir qué es un estadio y vamos a ver sus características. Bueno, los veo en el siguiente. Nos vemos.